todo lo que está sucediendo en esta etapa de este año electoral. Gustavo, gracias por estar. Gracias por la invitación, buen día. Bien, ¿qué momentos estamos viviendo? Sí, cuántas novedades y sorpresas, ¿no? Es como a ver quién da la mayor sorpresa en estos casos. Hay bastante de eso, ¿no? Me parece que siempre son momentos interesantes porque una elección y un cronograma electoral ordenan. Claro. Lo que hace un tiempo atrás parecía caótico, ahora se va convirtiendo en un cosmos, en una suerte de orden. Como si cualquiera de nosotros hiciese una reunión el sábado en la casa y dice, bueno, empieza a invitar a un montón de gente. Cuando se acerca el día dice, ¿venís o no venís? ¿Te pongo en la lista o no te pongo? ¿Con quién? ¿Acompañado solo? Vas precisando. Cuando la fecha se acerca, precisás. Y si avisas tarde, te quedas sin comida. Y si avisas tarde, fuiste, digamos, ¿no? Entonces, acá está pasando lo mismo. Y creo que, yo te diría, hay dos sorpresas y una suerte de serie tipo Netflix más en capítulos. ¿Cuáles son las sorpresas? Naturalmente, la primera que dio la expresidente cuando postula a Alberto Fernández a la presidencia y la conocida antes de ayer cuando el presidente le pide a Pichetto que lo acompañe. ¿Cuál es la saga más de suspenso? Bueno, la negociación con Massa primero para labrar el día de ayer las alianzas y luego para ver el tema de las candidaturas y finalmente si habrá paso o no. Pero básicamente te diría, el tema es sí la sorpresa y los reacomodamientos. Tipo en el fútbol, el libro de pases, abierto en un sentido, en el otro, antes de que cierre la fecha para empezar el campeonato. Me llamaron allá, me llamaron allá. Exactamente, y pues, pero... Por ejemplo, como pasó que algún jugador, la hinchada de Vélez se había enojado con algún jugador que había pasado a jugar en Boca, decía, ¿cómo puede ser? Bueno, pasan esas cosas en el fútbol y en la política. Ahora, Gustavo, ayer Massa en las breves declaraciones que hizo después de la reunión allí, cuando finalizaba la tarde en San Telmo, dijo que está el acuerdo, pero después empieza la discusión si habrá paso o no habrá paso. Es como una puerta abierta allí como para decir, no hay lista de unidad, sino... estamos viendo si, en definitiva, si él se presenta como precandidato o no. Por eso yo decía, eso es capítulos, ahí no hubo sorpresa. ¿Cuál es la ventaja de una cosa y la otra? La sorpresa evita determinados desgastes. Vos te enterás y te enteraste, no hay previa en las sorpresas. En los capítulos vos podés tener dos cosas, como te puede pasar con una serie cualquiera, adicción o en algún momento cierto hastío, decir, che, bueno... Nos resolvamos. ¿En el caso veremos. de Massa hubo una suerte de desgaste? Veremos. Yo digo, tomemos los tres casos. ¿Son efectistas? Sí, porque generan efectos inmediatos. ¿Son eficaces? Eso lo vamos a ver el día exactamente, el día de la elección y si querés con algunas encuestas en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque... como en todos los órdenes de la vida, los especialistas, en estos casos la sociedad política, los periodistas, los analistas, etcétera, miramos las cosas con una perspectiva. Y a lo mejor a nosotros nos parece que algo es grandioso o malísimo, pero el que juzga en última instancia es el que pone el voto. Es el que pone el voto, así como... hay diseñadores de autos que hacen autos que le parece que son excelentes y después no venden tanto. Y hay otros en los que tenían poca fe y vendieron un montón. ¿Por qué? Porque en un caso el consumidor y en otro el ciudadano tienen la última palabra y es la que valida o no esto. En la política, la política es muy bilardista finalmente. Es el éxito... el que determina el grado de si una política es buena o no. Si tiene éxito es buena, si no... Estamos hablando de la fórmula Fernández-Fernández y Macri-Pichetto, ¿no? Y en el medio allí, Labaña y Urtubey, permaneciendo en ese lugar donde dice, nosotros somos los únicos lógicos que dijimos que íbamos a estar en este sector y nos quedamos en este sector. Y ayer en un acto en La Matanza, Urtubey diciendo, bueno, acá no antepusimos ambiciones personales a lo que pretendemos como solución de país. Era como un palito a Sergio Massa, ¿no? Sí, sin duda la letra va a ser esa. Lo que hay que ver es si esa letra tiene música. Vos en todo tema necesitas letra y música. Entonces, ¿tiene letra? Sí, el tema de la coherencia, de los pases, de los cambios, de las negociaciones, etcétera. Lo que habrá que ver es... porque de alguna manera parece que en la política de los últimos meses ha pasado algo similar a lo que pasó con la avenida Corrientes en los últimos años. Se le fueron ampliando las veredas y la avenida se fue haciendo más angostita, ¿no? La pista del medio pasó. Exactamente, y ahora después de las 7 de la tarde encima tenés la peatonal, entonces, y de alguna manera la política parece transitar como la avenida Corrientes después de las 7 de la tarde. Habrá que ver si todas estas negociaciones y estas cosas que están, insisto, más en el mundo de la política, que es una suerte de casamiento sin colados.
¿no? Entonces después cuando empiezan a llegar los colados empiezan a juzgar si lo visto está bien o no, porque muchas veces algunos se indignan y dicen, no, pero mira, la política, lo que hacen los políticos, y después lo traducen en el voto ese enojo, y a veces no, porque después de 2 semanas dicen, bueno, está bien, y lo ven con cierta naturalidad. Por eso creo que lo más prudente es decir, no sabemos cuán eficaz va a ser todo esto, pero evidentemente estamos, sin duda, frente a una elección que parece prometer partido, revancha y bueno, diríamos, en el fútbol. Es decir, paso, primera vuelta y segunda, ¿no? Es difícil pensar, difícil, no imposible, pero es difícil pensar que alguien obtenga o más de 45 puntos en la primera vuelta o una distancia de 10. Entre 40 exactamente. Eso hoy parece improbable. Gustavo, ¿crees que de haber obtenido otros resultados el gobierno a lo largo de este mandato, hubiese recurrido un candidato como Pichetto? No, no, a ver, ¿se acuerdan el tango Vuelvo vencido a la casita de mis viejos? Digamos, ir a buscarlo a Pichetto de alguna manera es reconocer que la vieja política, el denostado peronismo, la rosca que reivindicaba Monzó y que lo dejó en la periferia o en el suburbano del gobierno justamente por llevar eso adelante, ahora lo van a buscar. Es como que vos le querías presentar un amigo o una amiga a alguien y te decía, no, olvídate. No. Y después, ¿cómo se llamaba? Dice, no, ¿de quién era la persona? Los tiempos han cambiado, a ver cómo es. ¿Por qué? Porque en última instancia, en buena medida, la política son intereses y necesidades. Y aquí las necesidades del gobierno, que obviamente si fuese por los resultados de su política económica, tendría que dar por perdida esta elección, pero como además de la economía, que es muy importante, hay otros elementos que juegan, bueno, ahora van a recurrir a alguien que sin dudas conoce todos los pliegues del poder y del poder legislativo particularmente. Recordemos que Pichetto ingresó al Congreso en 1997 como diputado y luego como senador 4 años más tarde, y desde ahí se mantiene. Ahora, hasta hace poco tiempo, para el gobierno justamente, y sobre todo desde la jefatura de gabinete, todo eso era parte de lo que había que dejar atrás, de alguna manera de los 70 años. Sin embargo, después terminan convocando a una figura, digamos, como la de Pichetto, y también cortejando a la Unión Cívica Radical, que tiene la característica de ser parte de la coalición electoral, pero generalmente no de la coalición de gobierno. Entonces, termina anclando en algo que parece que es lógico, que, a ver, lo voy a decir de una manera que va a sonar como una verdad de perogrullo, pero si te dedicas a hacer política, tenés que hacer política. Sí. Gustavo, Macri le había ofrecido a Sanz ser candidato, acompañarlo en la fórmula, y Sanz le dijo que no, un radical. ¿Hubiese sido el mismo efecto de lo que generó Pichetto? No, claramente que no, porque dentro de todo el radicalismo y Sanz estaban originalmente en la coalición gubernamental, allí en Gualeguaychú, donde nació todo. Acá es como que trajiste a alguien del otro equipo, ¿no? Sacaste a alguien que tiene tiene una identidad peronista indiscutible. Después cada uno hará las ponderaciones que quiera de Pichetto, pero nadie discute que es peronista. Ahora, además de ese peronista, traes otros peronistas, porque el gobierno dice, bueno, ahora lo que era Cambiemos, que ahora es Juntos por el Cambio, se amplió, dice radicales, coalición cívica, etcétera, y peronistas. Pongamos un signo de pregunta, porque uno diría, por lo menos sin la S por ahora. Ahora, claro, nada más que el peronista es tan amplio, ¿no? Como decía Perón, y habría los de izquierda a derecha, había de todo tipo de pensamiento dentro de lo que era el movimiento justicialista. Es súper interesante lo que decís, porque aquello de que peronistas somos todos, pero vos fíjate qué cosa, el peronismo es una gran cultura que tiene subculturas. La subcultura que tomó el gobierno fue la que más hace del peronismo un partido poderista. Es decir, tomó al emblema del político peronista poderista, el que permanece en el poder conociendo, insisto, sus secretos, sus misterios, develándolo, rosqueando, que era tiempo atrás lo que desde Cambiemos se planteaba como justamente el paradigma a vencer. Pero probablemente estén aplicando aquello de que si no puedes con ellos,
únete o al menos trae alguno para aquí, y también un enorme pragmatismo. ¿Por qué? Y vuelvo al ejemplo futbolero. Cuando vos estás jugando un partido, querés ganar. El hincha quiere que gane. Sí. Después, y si hay un gol con la mano, generalmente el hincha del equipo favorecido siga adelante, etcétera. Y después con el tiempo dirá, bueno, pero acá hay una gala de un enorme pragmatismo y un reconocimiento de que, obviamente, lo hecho hasta aquí no es precisamente currículum, sobre todo en materia económica uno podría decir es prontuario, y desde el punto de vista de la biografía política de Cambiemos y particularmente del propio presidente, hay un límite para ir a buscar votos fuera de la pecera. Por lo tanto, está la incorporación de Pichetto. Gustavo, surge siempre la creatividad de los políticos, ¿no? Hay cosas que sorprenden, de cómo buscar vericuetos, y ahora están como, dice, subieron las acciones de los gobernadores, aquellos que ya fueron reelectos en sus provincias, y a la casa por parte de Alberto Fernández o de Pichetto, decir, bueno, aquellos gobernadores, a ver, y la boleta corta. Mira, yo creo que obviamente va a haber intentos en todos los sentidos para tratar de convocar algunas voluntades. No es inhabitual en la política, me parece que nadie se puede rasgar las vestiduras, que vos vayas con lo que se dice la ambulancia, mires del otro lado de la medianera y digas, a ver quiénes quedaron heridos por los acuerdos que se hicieron, porque esto parte de una situación lógica. Suponte que está la pared acá, un lado y el otro. Los acuerdos que se hacen de este lado siempre van a dejar desconformes a algunos. ¿Por qué? Porque, y sí, siempre hay más gente que quiere cargos que cargos. De un lado y del otro. Entonces cada uno está mirando a ver qué puede hacer para tratar de convocar a los heridos del otro lado. Lo van a intentar, sin duda, que me parece a mí que un hombre de la naturaleza de Pichetto, que es un interlocutor de las últimas décadas de gobernadores, etcétera, me imagino que como mínimo lo va a intentar, como también del otro lado, por ejemplo, Alberto Fernández, que también es un hombre de interlocución de la política, buscará hablar con radicales, con gente que a lo mejor estaba más cercana al gobierno, etcétera. Y después queda, por supuesto, el juicio del electorado, de la opinión pública, y un espacio, me parece a mí, que va a ser en el que se va a dirimir buena parte de la batalla, que diría es el del sector medio, el del corazón de la clase media. Sí. Uno dirá, ¿qué es la clase media? Si en Argentina, cuando nos preguntan a todos, el 80% de los argentinos nos definimos como clase media. Pero creo que son aquellas cosas que si no abundamos en sociologismo, todos sabemos de lo que se trata. Hay un sector que está desencantado, sí, pero también tiene algunas reservas con algunos capítulos de la historia anterior. Entonces ahí hay que trabajar, ahí hay que llegar. Por eso también me parece que es la elección que hace Cristina de Alberto Fernández, porque entiende que va a tener más libertades y una mochila más liviana para poder ir a buscar ahí. Y eso es lo que hace atractivo, me parece a mí, este momento electoral que está viviendo la Argentina, y también lo que promete que va a ser una elección disputada, más allá de los optimismos que naturalmente tienen que tener en cada espacio. Y la tercera opción, Lavagna Massa, ¿qué votos capta? Me parece que en primera vuelta, sin duda, más desencantados del gobierno que del peronismo. Me da la impresión a mí... ¿Para vos perjudica más a la fórmula Macri-Pichetto? Me parece que va a pescar más del desencantado de Cambiemos. Después en la segunda vuelta puede ser otra historia, en el balotaje puede ser otra historia, pero en la primera me parece que es más... yo te diría que a la alegría del oficialismo por la incorporación de Pichetto, al día siguiente le cayó esta noticia que yo creo que no esperaban, por lo menos por lo pronto, con la figura de Urtubey, sobre todo. Claro, ¿no? Porque ellos habían insistido en sumarlo, el propio presidente Mauricio Macri tenía intenciones de tenerlo hasta como vice, ¿no? Sí, exactamente, por lo menos eso era lo que había trascendido y todo, pero bueno, evidentemente, como se dice siempre, los otros también hacen sus movidas. A ver, Gustavo, los mercados se vieron reaccionar de una forma positiva, digamos. ¿Pero qué aporta Pichetto? ¿Votos o, como decía el mercado por ahí, gobernabilidad por su capacidad de negociación allí en el Congreso de la Nación? Mira, a mí me ha pasado muchas veces, hablando con empresarios, pero sobre todo con gente del mercado financiero, que tienen una mirada muy favorable al gobierno, pero aún desde esa mirada favorable te decían, tienen menos calle que Venecia. Sí. Donde no tienen la capacidad para articular acuerdos, o cuando hacen acuerdos finalmente terminan siempre a mitad de camino, le falta política, te decían. Bueno,
Entonces los mercados creo que se ponen contentos, entre comillas, porque ven que han incorporado a alguien que en eso es ducho. Ahora, es una foto. Yo digo, en las últimas semanas vemos que hay como una suerte de ciclotimia, donde de un lado y del otro, cuando uno hace una buena jugada, dice, ganamos. Y vos decís, pará, 15 minutos del primer tiempo, hiciste un gol, buenísimo, siempre mejor empezar ganando. Pero como el otro también juega, te empata. Y después haces vos otro gol. Este es un partido largo. Sin duda. Por supuesto que cada uno quiere contagiar la euforia de que la victoria viene por añadidura. No es así. La tenés que trabajar, la tenés que pelear, porque evidentemente en la Argentina sigue habiendo, vamos a decirlo en lenguaje borgiano, una suerte de discordia entre dos linajes, entre distintas perspectivas de ver la Argentina, y me parece que eso va a llevar a resolverlo, ¿no? La pregunta que surge también en ambas fórmulas, al menos las dos fórmulas más fuertes, es ¿qué pasa después? Es decir, supongamos que Macri-Pichetto, que Macri resulta reelecto. ¿Cómo es la convivencia de un Pichetto, por ejemplo, con un Marcos Peña? Es decir, ¿cuánto de esa foto a la que vos haces referencia después se va a poder llevar adelante en cuanto a la gestión que pretende hacer Pichetto? ¿Cuánto de peronista puede llegar a tener el gobierno de Mauricio Macri en caso de resultar reelecto? Vos fíjate que Cambiemos es como, o Juntos por el Cambio, ahora hay que cambiar toda la nomenclatura, ¿viste? Una vez que te lo aprendés, te cambian la bocha. Como cuando cambia el año, ¿ves? Claro, ¿viste? Tal cual. Pero vos fíjate que Juntos por el Cambio tiene como una suerte de convivencia muy particular entre sus protagonistas. Vos de repente escuchás que Carrió sale y sacude a 2 o 3 ministros, y vos decís, uy, acá se todo y siguen. Sí. Uno especulando, ficción, pero Sí, diría, mismo yo lo Carrió. veo, a lo mejor sí, seguro, con más pujas horizontalmente, pero él siempre fue muy vertical, Pichetto, Sí. es decir... Yo cumplo órdenes. Exactamente, en ese sentido es un hombre de una estructura netamente vertical. Con Menem, con Duhalde, con Kirchner, hacia arriba no tiene conflictos. Horizontalmente, ¿Qué probablemente pasa por eso los con un tenga. Marcos Peña, con un Duhovne? Y mira, Maquiavelo decía algo interesante, dice, las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. En este caso el príncipe sería el peronismo, es decir, Cambiemos se armó para terminar, como explícitamente dijo, con el tema del peronismo. Convocó a una enorme, plural, multicolor y conflictiva coalición. Están los resultados que están, pero más allá de la incorporación peronista, creo que buena parte de la batalla sigue siendo culturalmente esa. Entonces habrá que ver cómo se plantea esa convivencia. Y del Decía otro que ayer lado... mismo Lilita Carrió, en Venado Tuerto, dijo, yo no soy amiga de Pichetto, doy el sí a la postulación como precandidato o candidato a vicepresidente, dice, pero yo estoy en las antípodas de lo que piensa Pichetto. Pero después diciendo, bueno, no es golpista y siempre va a colaborar a Ella cumple un papel simbólico, ¿no? en Cambiemos o en Juntos por el Cambio, que es muy importante, que es la que da fueros o no. Digamos, si pasás por el Jordán de Carrió, digamos, el pasado se modifica y lo que antes era un pasivo se puede convertir en un activo y a la inversa. Y creo que juega ese rol del cual el principal beneficiario en el 2015 fue Mauricio Macri, de esa capacidad de Lilita Carrió de convertir, digamos, a unos en otros. Una suerte de, no quiero usar la palabra moral, pero porque no sería la adecuada, pero de un pasaporte a determinadas, a determinados pergaminos. Y creo que lo hizo inmediatamente. Uno podría decir, tenía muchos elementos en la historia lejana y cercana para poder ser muy severa con Pichetto, pero no, inmediatamente dijo bienvenido. ¿Por qué? Porque quiere ganar. Porque quiere ganar el partido. Es decir, es una fuerza en última instancia pragmática que a lo mejor ahora está aprobando algunas materias claves y elementales de la política. Del otro lado se plantea la misma incógnita. En la fuerza Fernández, cuando apenas se conoció la fórmula,
la pregunta que surgía es ¿cuánto de Cristina puede llegar a tener ese gobierno y por qué eligió a Alberto, que es un hombre un poco más moderado y con otro tipo de relaciones y demás? Vos fíjate que hay como una relación de espejo entre las dos decisiones. Claro. Así como decíamos que Macri elige a alguien que conoce muy bien los pliegues del legislativo, ¿qué duda cabe que Alberto Fernández es uno de los hombres que mejor conoce el mapa del Estado Nacional desde adentro porque fue el jefe de gabinete de 5 años? A la vez, los dos no se caracterizan por una capacidad de seducción respecto al votante. El fuerte de ellos, digamos, no es andar en los actos levantando bebés y besándolos. Parece ser otro. La capacidad de articuladores. De hecho, con la incorporación de Alberto Fernández, muchos gobernadores explicitaron su apoyo a la nueva, lo que ahora se llama Frente de Todos, y también se viabilizó el acuerdo con Massa, que a lo mejor si hubiese encabezado la expresidente, eso o no hubiese sido, o hubiese demorado más, o hubiese sido más difícil. Entonces, cada uno de ellos elige también pensando en la gestión. Porque fíjense que cuando Cristina Fernández lo elige a Alberto Fernández en ese famoso mensaje en Facebook, el sábado a la mañana, se cumplen ahora 4 semanas, dice, se van a necesitar coaliciones amplias para las elecciones, pero mucho más amplias y acuerdos más importantes para después. La gobernabilidad. Con mucha razón. ¿Por qué? Porque lo que espera a la Argentina, ahora estamos todos como en esta suerte de... El tema es 2020, ¿no? Claro, pero después, como cuando llega el fin de fiesta, que ya comiste el sanguchito de lo que sea, etcétera, viene alguien y te toca el hombro y te dice, bueno, ahora... ¿Quién paga esto? Ahora hablemos de, por ejemplo, los 170.000 millones de dólares que el próximo presidente o presidenta de la Argentina va a tener que hacer frente. Y hablemos cómo salimos de una situación de inflación, porque hoy que se conocerá el dato, si da 2,7 el gobierno va a estar celebrando con papel picado, es decir, 2,7, 30 y pico % anual, o 40 o más, digo, es muchísimo. Tenemos problemas muy severos y cuando termine todo tema natural y lógico en una democracia de la discusión de candidaturas, se supone que hay que empezar a discutir, a decir cómo salimos de acá. ¿Qué hacemos después? Claro, porque hay mucha gente que hoy mira con distancia el tema de las candidaturas. ¿Por qué? Porque está muy metida en su vida cotidiana. Yo me imagino que si vos sos un trabajador de Loma Negra y te quedaste sin trabajo, o te quedaste con trabajo pero con miedo a ser el próximo, y digo Loma Negra como podría decir las decenas o centenas de pequeñas y medianas empresas, o grandes en este caso, que suspenden o echan gente, etcétera, estarán diciendo que hay para mí de todo esto. ¿Qué tenés para decirme a mí o qué tenés para decirme respecto de las tarifas? O qué hasta el momento esa persona no escucha absolutamente nada para él, ni de ninguna fórmula hasta el momento. Y está diciendo, ponete de acuerdo en quiénes son y todo, y después sí, decime, a ver, mostrame qué cambia para mí de todo esto. Porque el gobierno tiene como un lenguaje interesante. Dice que el esfuerzo valga la pena. Ahí hay como una conversión semántica. Todos sus fracasos los convierte en esfuerzo. Todos los fracasos económicos los convierten en esfuerzo, que es un concepto positivo, como diciendo, bueno, esto es el esfuerzo de todos. Bueno, en ese caso igual ya también tiene que empezar a trabajar sobre ese concepto de esfuerzo y decirle, la tierra prometida está más cerca, porque si no, si solo vendés túnel, es difícil. Y a la vez, si estás en la oposición, tenés que decir, bueno, tenemos credenciales que nos habilitan a decir que con nosotros vivías mejor, pero como el 2019 no es el 2015, tengo que incorporarte el concepto de lo nuevo y el futuro. Un viejo axioma de la política dice siempre, si te dedicas a la política, lo que tenés que vender siempre es esperanza. Claro. Así que es algo intangible en definitiva, ¿no? Es que las sociedades se basan no en hechos materiales, en hechos intangibles. El dinero, los billetes, antiguamente, a veces que el hecho de que se pierdan palabras en el camino es una pena. El dinero se llamaba dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque era la fe que vos tenías en que ese papel te iba a ser pagado. Está en la base de la confianza. Y una economía sobre la base de las expectativas. Si todos pensamos que nos va a ir mal, actuás en consecuencia, te ponés más conservador. Y si tenés algún pesito, haces un canuto, porque decís, yo no sé si mañana no lo invertís, no te arriesgás.
Entonces, ¿cómo se cambia ese clima que está imperante en la Argentina, que los economistas llaman estanflación y del cual es más difícil salir? ¿Es una cuestión técnica? Por supuesto que vas a requerir de técnicos idóneos, pero antes es una cuestión política. Es tan importante la cuestión técnica como con la cuestión de Es más confianza. importante la cuestión política. Porque en última instancia la política tiene la capacidad de hacer las expectativas y el técnico en última instancia es el que después encuentra los instrumentos, pero el trabajo previo, por eso algunos Para el estado de ánimo no hay fórmula, ese es el tema. ¿Sabes lo que pasa? A veces, exacto, y algunos ministros de Economía o exministros de Economía muchas veces se pueden confundir en el hecho de qué es lo primero. Siempre es la política primero. Los planes económicos o los programas económicos que tuvieron éxito, los tuvieron respaldados en liderazgos que le dieron el marco. Sin ese marco no hay programa exitoso. Gustavo, ¿ves un escenario de una Cristina Fernández de Kirchner corriéndose de la escena, que es algo que se rumoreó, digamos, ya hace varios meses, y a Massa asumiendo ese lugar de Cristina? Particularmente no lo veo y te digo por qué. Porque, voy a hablar con lenguaje comercial, pero la marca Kirchner tiene que estar en la boleta. Porque hay un, vamos a decir así, un 30% que es muy fidelizadamente kirchnerista y que puede aceptar que Alberto Fernández encabece en la medida que está la garantía de la firma Kirchner. Si eso no está, ya tenés que tomar muchas explicaciones para decir, sí, seguro, ella puede acompañar, puede decir, pero me parece que no sería lo mismo. Este hecho, Gustavo, de que la expresidenta está allí haciendo presentación de su libro, por ejemplo, Santiago del Estero, y va a recorrer otras provincias del país, pero sola. Y habla sobre el libro y dice algún par de mensajes con respecto a la realidad. Y es positivo allí para la campaña de esa fórmula, pues se dice también que va a haber muchos actos allí presentando su libro, pero pocos actos en compañía de Alberto Fernández. Yo creo que eso sí es positivo. Me parece de todas maneras que resta por ver la estrategia general. Yo creo que Cristina, en lo que ahora se llama el Frente de Todos, etcétera, comenzó a tender puentes. Ahora, cuando vos empezás un puente, lo ideal es terminarlo, digamos, porque medio puente es como que te quedas a mitad del río. Exactamente. Entonces, vamos a ver el 22, cuando conozcamos la lista de diputados nacionales, senadores, provinciales y nacionales, etcétera, en todo el territorio nacional, cómo se conforma para ver cómo sigue avanzando la construcción de ese puente. Hasta aquí se ha, digamos, trabajado dentro de la cultura peronista y se han traído, digamos, a las ovejas descarriadas, vamos a decirlo por esto. Pero me parece que necesitas más y sobre todo, insisto, señales a un sector que es la clase media, que tiene una característica muy especial, porque los pobres tienen necesidades y los ricos tienen intereses muy claros, pero la clase media tiene deseos. Y el territorio de los deseos es complejo. No me quiero poner lacaniano a la mañana con este día de lluvia y todo, pero digo, es un territorio difícil, ¿no? Y el estado de ánimo puede cambiar rápidamente. Bueno, claro, porque vos trabajás sobre cuestiones aspiracionales, trabajás sobre cuestiones simbólicas. Hay un sector de esa clase media que se vio muy favorecido por el gobierno anterior y sin embargo todavía tiene reservas. Porque te está diciendo que a lo mejor requiere de otras cosas. Y ahí no se puede tener un pensamiento reaccionario. Pero ¿cómo? ¿Pudiste viajar, cambiaste esto, el otro, y además me pedís más? ¿Sabes cuál va a ser la respuesta? Sí. Claro. ¿Quién define para vos esta elección? ¿La clase media, por ejemplo? Ese fragmento... Es decir, sí, me parece que ese fragmento del sector medio y el sector joven ahí tiene una fortaleza fuerte frente de todos, ¿no? Claro. De los 30 años para abajo, a ver, que me parece que responde a cierta lógica. Es difícil conmover a alguien de 18 o 20 años diciéndole vamos por el déficit cero, vamos para cumplir con las pautas del Fondo Monetario. Como que no tiene mucha onda. Ahora, fíjate qué paradoja, que el gobierno está mejor en los mayores de 60, aún después de la reforma previsional. Entonces vos decís, che, parece que la economía no es todo, porque ahí hay cierta identificación con algunos valores, con algunas propuestas de punitivismo en materia de seguridad, con cuestiones vinculadas a la familia, etcétera, que a lo mejor Cambiemos encarna culturalmente mejor. Gustavo Marangoni, muchísimas gracias. Un placer. Un placer y gracias por la invitación. Hasta cualquier momento.